La tierra sin Dios de los 1000 ídolos. ¿Vivimos actualmente en una tierra sin Dios? ¿Vivimos en una tierra sin Dios? Sí, lamentablemente lo hacemos. Ahora vivimos en una sociedad sin Dios y decadente. Vivimos en una época de egoísmo e hipersensibilidad. timesenterprise.com. Choi en 2022 afirmó: sin Dios e impíos significa no reconocer ni obedecer a Dios. Nuestra sociedad se vuelve cada vez más secular e impía que antes. Ya no vivimos en una sociedad cristiana. Algunas personas creen que vivimos en un mundo sin Dios, o al menos en un mundo en el que, según toda evidencia, ningún Dios se molesta lo suficiente como para interferir. El resultado es el mismo, dicen: estamos solos. ¿Cómo sería una sociedad sin Dios? 2017, Quora.com. Debido al silencio de Dios en nuestro mundo tridimensional, esta afirmación anterior tendría algún sentido, y sería cierta si no fuera porque nuestro Padre en los cielos envió a su Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, a este mundo oscuro para crear un nuevo pacto y nos redimió con su sacrificio y su resurrección, mostrándonos el camino para hacer lo mismo con nuestras vidas. Después de este hecho ya no tenemos ningún refugio o excusa intelectual que nos valga. ¿Está la tierra sin Dios llena de ídolos? Si no tenemos la sabiduría divina de Jesucristo dentro de nuestros corazones, vamos a ser fácilmente engañados por los muchos ídolos que el maligno, a través de nuestra sociedad atea, ha construido para esclavizar nuestras vidas y nuestro futuro como hijos e hijas de Dios. Y en este contexto, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que desplaza a Dios de tu corazón. ¿Tenemos muchos ídolos en nuestros tiempos actuales? Estamos nadando en un mar de ídolos que nos ahogan a diario. El dinero, el poder y el sexo se encuentran entre los ídolos más poderosos de nuestro mundo. Y cada día que pasa seguimos sirviendo a todos esos señores y ciertamente no podemos servirles junto con Dios. Mateo 6:24. Pero lo hacemos y terminamos rechazando a nuestro Padre que está en los cielos. Todos los ídolos son solo humanos, habiendo sido creados por la mente humana y luego convertidos en deseos mundanos de autoengrandecimiento que nos alejan de Dios. Las ideologías, que son grupos de ideas fijas con un propósito particular, son un buen ejemplo de estas ideas semilla culturales y de adoración de ídolos. Pensemos en los teléfonos inteligentes y la tecnología digital, que son altamente adictivos entre los jóvenes, como buenos ejemplos de estas ideas semillas de ídolos. Hoy en día podemos ver muchos ejemplos contemporáneos de estos ricos y poderosos individuos que son idolatrados y que la mayoría de las veces, a sabiendas o no, conducen a sus seguidores, como el flautista de Hamelín, al abismo de las ideologías de Satanás. El ocultamiento de Dios en nuestro reino nos da la oportunidad de orientarnos libremente hacia Él o lejos de Él, sin la fuerza aplastante de lo innegable. Rudel 2018. Nuestro Padre que está en los cielos no usa ideologías para seducirnos como Satanás, porque Él, a través de su amor por la humanidad, nos ha dado su sabiduría divina a través del Espíritu viviente de su Hijo Jesucristo. ¿Está la tierra sin Dios bajo la autoridad del maligno? No nos engañemos, vivimos en un mundo oscuro que todavía está gobernado por Satanás, y aunque el maligno ha sido derrotado por Jesucristo, tratará de atrapar y consumir tantas almas como pueda antes de ser arrojado al lago de azufre y fuego con todos sus demonios y seguidores
humanos malvados una vez que Cristo regrese a esta tierra. ¿Cuántas deidades paganas hay en la tierra sin Dios? Desafortunadamente un gran número, y las siguientes son solo algunas de las más notorias en nuestros días. Ateísmo, rechazo de Dios, gratificación instantánea, sexo, dinero, ciencia impía, poder y opresión sobre los débiles y pobres, impureza, ira, codicia, sodomía, envidia, asesinato, engaño, miedo, injusticias y maldad. Y desafortunadamente sí, todas estas prácticas pecaminosas y malvadas tienen lugar en nuestro mundo hoy, en nuestras tierras sin Dios, en constante expansión y bajo la autoridad de Satanás. Vivir en una tierra sin Dios indica que los últimos días están cerca. Si bien la mayoría de los eruditos judíos y cristianos ortodoxos han sostenido la posición de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas debido a su comportamiento homosexual desenfrenado, es decir, sodomía, hay otros que creen que esas ciudades fueron destruidas debido a su orgullo. El historiador judío Josefo analiza todos estos factores, orgullo, comportamiento homosexual, odio, al describir el pecado de Sodoma. Todo pecado es una ofensa a Dios y demuestra la rebelión de la humanidad contra Él. Troy Lacey, 2019, Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado principal? AnswersInGenesis.org. Hoy en día hay una guerra espiritual dirigida contra todos los seguidores del nuevo Adán Jesucristo, su mensaje de salvación y su espíritu de redención, y contra el Espíritu Santo que habita en el corazón de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Esta atroz guerra espiritual está siendo conducida por un pequeño pero poderoso grupo de psicópatas que, bajo su amo Satanás, usan el control absoluto que tienen sobre el mundo para tratar de torcer y destruir la institución sagrada del matrimonio y la familia, la célula básica de nuestras sociedades con su pareja biológica humana, como ella misma fue instituida por Dios al principio de la creación. Génesis 2:7, 21-22, Reina Valera 1960. Todas estas organizaciones mundiales están presentando a la humanidad ideologías aberrantes y antinaturales y formas de vida de la sociedad que no son habituales en nuestra realidad cotidiana. Estos grupos e iniciativas no niegan su origen maligno y su rechazo a Dios porque en sus símbolos encontramos el sello de Satanás. Desafortunadamente, el pecado, cuando es persistente y sin medida, puede llevar a una persona a su muerte espiritual porque es un mal y una ofensa voluntaria contra Dios. Y esta referencia es a la muerte espiritual más que a la muerte física. Pecar hasta la muerte significa pecar tan gravemente que uno pierde la vida de Cristo que mora en nosotros. 1 Juan 5:12, versión estándar revisada, segunda edición católica. Y así la persona vuelve a caer en un estado de muerte. Para sobrevivir en los últimos días, conduce tu vida siguiendo la voluntad de Dios y ten fe. Aunque los seres humanos dependemos solo de la gracia de Dios y de su misericordia para nuestra propia salvación, aquí es donde nosotros, como simples humanos mortales, podemos hacer algo para ayudar a los esfuerzos de Dios hacia nuestra propia redención. Y esta acción humana se llama fe. La fe es confianza en la lealtad de nuestro Padre que está en los cielos, y lo más cerca que la Biblia llega a ofrecer una definición exacta es en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Seminario.grace.edu 2022.
La fe de los seguidores de Jesús es rechazada como una tontería por un mundo ateo y sin Dios que no cree en lo que no puede ver o medir en este ámbito a través de nuestros inexactos 5 sentidos y nuestra mente distorsionada. El apóstol Juan lo deja claro cuando dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si tenemos fe, seremos llenos de la presencia viva de Cristo. 1 Juan 5, 4, 13, versión estándar revisada, segunda edición católica. No olvidemos que todos los días, sentado a la diestra de Dios, Jesús intercede por nosotros, diciéndole a su Padre: protégelos y apártalos del maligno. Recuerda, estamos bajo la protección de Dios. El diablo no puede tocarnos, por lo tanto, podemos vivir de manera sensata, justa y piadosa. Choi 2022. Protégete a ti mismo, permaneciendo en la mente de Cristo, que es tu guardián invulnerable. La mayoría de los cristianos de hoy viven en una cultura que, en el mejor de los casos, es neutral con respecto a la fe cristiana. Si observamos la disminución del número de católicos en el mundo occidental, nos daremos cuenta de cómo nuestro mundo se está convirtiendo rápidamente en un mundo sin Dios. La palabra secular ya no parece ser suficiente para describir cómo podría ser el futuro. Bien podría ser como vivir en Babilonia. ¿Cómo vives tu fe en un mundo que no cree en Dios? Dávalos en 2023 sostuvo que la mente de Cristo no piensa como piensa el mundo y se opone a la manera en que piensa nuestra humanidad, y que en cuanto a nosotros, si queremos permanecer en la mente de Cristo, debemos elegir entre el cuerpo de pecado de este mundo, que crece a través de nuestra desobediencia, o el cuerpo de Cristo del nuevo mundo que nos ha llegado a través de su redención, sabiendo que al alcanzar el cuerpo de Cristo a través de una relación con su gracia, con nuestra disciplina y obediencia a Dios, podemos convertirnos en una morada limpia para el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos permitirá incorporar su mente en nuestras vidas.